Muy bien, vamos a pasar entonces del amor al suicidio, hay un meme que dije yo, no, del amor al suicidio no, del amor a la libertad, a los libertarios, creo que vamos a hablar un poco de sexo y de drogas, así que para hacerlo les pido un fuerte aplauso para Luis Diego Fernández, que está sumando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, tengo algo escrito, pero creo que no voy a leer nada. Voy a improvisar porque me parece que la dinámica es distinta. Así que, como estoy de negro, soy una mezcla de Steve Jobs como con Madonna, ¿no? Una mezcla, una cosa rara, me veo así, es muy raro. Bueno, voy a hablar de los libertarios porque me acompañan hace mucho tiempo y coyunturalmente ahora, cuando uno dice el término libertario, tiene resonancias con las que yo no coincido, pero me parece que está bueno hablar un poco en función de la coyuntura, digamos, ¿no? Trataré de no hablar del candidato que todo el mundo piensa cuando hablamos en términos libertarios, ¿no? Dale. A ver, hago, digamos, una introducción breve. Hace 15 años más o menos que estoy estudiando las ideas del libertarismo. Entonces, lo que voy a presentar es una suerte de genealogía para ser Foucaultiano, un poco como con Tamara, sigo, digamos, la línea. Foucault es un filósofo que me acompaña también y que de alguna manera es la puerta de entrada, aunque parezca heterodoxa, extraña, a las ideas libertarias para mí, en mi lectura, digamos, ¿no? Entonces, cuando recibí la propuesta de hablar sobre el tema que estaba trabajando, sobre qué estaba pensando, digo, bueno, justo publicó una antología sobre pensamiento libertario, vamos a hablar del lado B del libertarismo, porque en general se conocen, por lo menos desde el punto de vista mayoritario, digamos, ideas muy reaccionarias, conservadoras de la tradición liberal libertaria, que es verdad que algunas forman parte de esa tradición, pero hay otras. Entonces yo le puse el lado B de los libertarios, sexo, drogas y mercado libre, ¿no? Que es un poco más interesante. Entonces, armé una genealogía que es muy personal y que tiene que ver también con mi contacto con la filosofía, cómo yo me acerqué a la filosofía, digamos, ¿no? Y acá hay dos figuras, dos individualidades fuertes, dos singularidades pregnantes, digamos, como Henry Thoreau y como Nietzsche, que fueron los primeros filósofos que a mí me impactaron cuando los leí cuando tenía, no sé, 15 años, 14 años. Leí Walden de Thoreau, que ahora es un autor que también está bastante recuperado por discursos ecologistas, ambientalistas, etc. Yo lo leí más que nada como una suerte de dandy del bosque, digamos, que me resultaba muy seductor absolutamente. Y después Nietzsche, obviamente, ¿no? ¿Qué decir de Nietzsche que no se haya dicho, ¿no? Se sabe todo, digamos. A mí me impactaron, no por ahí los textos como Zaratustra, digamos, que son los más populares, sino el Ecce Homo. Creo que la autobiografía, ese último texto de Nietzsche para mí fue extraordinario cuando lo leí. Me resultaba genial cómo contaba su rutina y cómo de alguna manera su propio modo de vida articulaba también una existencia aristocrática, singular, particular. Y además, yo nunca me sentí cómodo ni con la izquierda, nunca fui peronista, siempre tenía cierta seducción por los anarquistas individualistas y me parece que Thoreau y Nietzsche forman parte un poco de esa visión anarco-individualista, los bostonianos, Nietzsche su mundo particular, pero me parece que son singularidades fuertes, digamos, ¿no? Por supuesto, después aparecen Foucault y Deleuze, ¿no? Que son los autores académicamente que me marcaron más a mí, digamos, ¿no? O sea, mi tesis de doctorado es sobre Foucault y trabajo sobre Deleuze hace mucho también. Que, digamos, obviamente para mí son autores que tienen cierta fibra anárquica, ¿no? No en el sentido del anarquismo clásico, en el sentido de que, desde mi punto de vista, son autores críticos de la autoridad en general, digamos, ¿no? Me parece que hay una molestia con la autoridad ahí, cierta irreverencia, cierta efervescencia en sus intervenciones, digamos, el elemento humorístico que tenía, sobre todo Deleuze también, que la verdad que me atrajeron fuertemente y que yo veía ahí ciertos elementos libertarios entendidos desde mi punto de vista, digamos, ¿no? Por supuesto, viniendo de una tradición de izquierda. Lo que quiero mostrar también es que hay una izquierda libertaria y hay un libertarismo de izquierda que por supuesto hoy no está difundido, porque quien es el portavoz de esto es un libertario reaccionario, digamos, ¿no? Entonces, esta es como la segunda estación, digamos, ¿no? Donde me quedé mucho tiempo y todavía por supuesto que estudio a Foucault en profundidad, sobre todo los cursos del Collège de France, digamos, y Deleuze me parece que va en la sintonía, aunque cada uno tenía visiones muy distintas, incluso desde el punto de vista político, me parece que compartían cierta fibra anarquizante que a mí me seduce, digamos, ¿no? Bueno, ellos se odian mutuamente, ¿no? Preciado odia a Michel Onfray y supongo que Onfray odia a Preciado. Pero para mí los primeros libros de Michel Onfray, los primeros libros, no el Michel Onfray actual, que me parece detestable, digamos,
eran muy interesantes, ¿no? Desarrollaba una suerte de hedonismo libertario, estoy hablando de los primeros textos como La construcción de uno mismo, como La política del gourmet, digamos, textos que trabajaban la gastronomía, por ejemplo, objetos extraños para la filosofía. A mí me seducía también ese Onfray de los 90, ¿no? Y Preciado también, Preciado un poco más tarde, digamos, ¿no? Llego un poco a la teoría queer un poco más tarde, esa lectura más anarquizante, más anarco-queer, ¿no? Textos como el Manifiesto Contrasexual, como Texto Yonki, la verdad que me parecieron extraordinarios y me siguen pareciendo extraordinarios. Y encuentro ahí como un acercamiento a ideas libertarias o a posiciones anarquizantes, si ustedes quieren, desde la corporalidad. Aparece el tema del cuerpo, tanto desde la gastronomía, desde la sexualidad, desde la pornografía, desde el erotismo, etcétera, que la verdad que me estimulan. Y me parece que es otro paso en la genealogía de una concepción libertaria donde yo me siento cómodo, ¿no? Bueno, y llegamos a este curso que es el nacimiento de la biopolítica, Foucault en California, digamos, donde yo creo que Foucault a fin de los 70, esto es objeto de debate académico, digamos, me parece que tiene una exploración bastante particular sobre el liberalismo, el neoliberalismo, digamos, el liberalismo clásico, estudia con mucho detenimiento la escuela de Chicago, a Milton Friedman, a los austríacos, a Hayek, a Mises, etcétera, a los sordoliberales alemanes, se zambulle ahí. Esto daría para un seminario, digamos, pero hay como una parte de la biblioteca que dice que Foucault se sentía atraído a ciertas ideas liberales libertarias, otra parte que dice que no, que de ninguna manera era muy crítico. A mí me parece que la posición más razonable está un poco en el medio, me parece que Foucault encontraba algo nuevo, era un descubrimiento teórico, no tenía ningún tipo de filiación militante, por supuesto, digamos, pero había elementos de novedad que desde mi punto de vista Foucault iba a tomar para reconstruir una gubernamentalidad de izquierda no disciplinaria, antiburocrática. Me parece que eso, creo que era así, digamos, hay que posicionarse también a fin de la década del 70, principios de los 80, donde estaba el Partido Socialista francés en ese momento, digamos, una reconversión filoliberal con Michel Rocard, que era un político central y con quien Foucault tenía vínculo. Entonces, me parece que Foucault se acerca un poco a estas ideas desde un punto de vista exploratorio, como siempre lo hizo Foucault, digamos, escéptico seguramente, y aparece este curso que para mí fue central, digamos, ¿no? Porque ahí empecé realmente a leer a Hayek, por ejemplo, o a Mises, o a Milton Friedman, o a los sordoliberales alemanes, y después otros autores que Foucault no cita, pero que producto del estudio me metí, como Rothbard, por ejemplo. Bueno, hay un comentarista que se llama Serge Die que define a Foucault como un neonichiano, individualista y libertario de izquierda. Y me queda un poco esa definición libertario de izquierda, digamos, ¿no? Y un poco la tomo también. Y ahí es donde aparece, sí, ya un texto duro del canon liberal libertario estadounidense, que es una filosofía política. Cuando uno piensa en el libertarismo tiene que pensar en una filosofía política de la segunda mitad del siglo XX, químicamente estadounidense, que abreva del liberalismo clásico, de los anarcoindividualistas bostonianos, de la vieja derecha americana antiintervencionista militar, una simbiosis muy particular. Y este ser, que se llama Murray Rothbard, es un ser muy extraño, que buscaba una alianza con la New Left en la década del 60, que elogió al Che Guevara, por ejemplo, y que en la década del 90 busca al revés, o sea, se va a la extrema derecha y busca una alianza con el tradicionalismo religioso, digamos, no pasa de la extrema derecha a la extrema, perdón, de la extrema izquierda a la extrema derecha. Y este texto, que es el Manifiesto Libertario, un poco de alguna manera plantea eso, digamos, Rothbard en la década del 70, dice un libertario es de izquierda libertades civiles y de derecha libertades económicas. En el sentido de que no busca la intervención del Estado ni en la cama, o sea, que el Estado no se meta en tu cama, pero que tampoco se meta en tu bolsillo. Entonces, de izquierda en el sexo, de derecha en el dinero. Para sintetizar, uno podría decir que esa es la posición de un libertario clásico de la década del 70, por lo menos, donde la sensibilidad libertaria estaba muy vinculada con la contracultura. Ustedes piensan que en la década del 60 en Estados Unidos pregnaba la contracultura californiana, digamos, había estilos de vida más disidentes, digamos, menos conservadores en general, sobre todo en las dos costas, por supuesto, digamos, ¿no? Entonces, este es como un texto canónico que cuando lo leí me resultó muy interesante, ¿no? Porque uno tiene posiciones como contraintuitivas respecto de esto. ¿Cómo uno puede estar a favor de un libre mercado? Uno a veces asocia las posiciones desregulacionistas desde el punto de vista económico con posiciones conservadoras desde el punto de vista moral, y este señor, no, tenía posiciones que eran prácticamente libertinas desde el punto de vista moral. Obviamente vienen críticas. Este autor que se llama Michel Clouscard hace una crítica tremenda, digamos, desde un punto de vista marxista,
a lo que él va a llamar la socialdemocracia libertaria de mayo del 68, digamos, un poco todo el emergente, lo que él va a sostener que los soixante-huitards, o sea, los que formaban parte del 68, bueno, sí, eran como liberales sin darse cuenta. O sea, no fue una revolución, fue una suerte de rebeldía juvenil, nunca hubo realmente una convergencia con los obreros, digamos, no hubo un muerto. ¿Cómo se puede hablar de una revolución si no hay muertos? Es muy extraño. Entonces hace una crítica tremenda y lo que va a plantear, bueno, que el 68 es un poco la americanización de Francia, ¿no? Un poco esta va a ser la idea, es una modernización. Esto es un poco una crítica, pero es muy lúcido este texto, digamos, estos textos de Cluscat para tener posiciones distintas. Entonces uno podría decir que hay cierta confluencia entre el espíritu antiestatizante, antiautoridad de mayo del 68 y de la contracultura californiana, digamos. Hay como una suerte de espíritu de época, como un vínculo ahí común, que yo puedo marcar, digamos, como un hálito libertario, que uno puede marcar como una suerte de hálito libertario desde el punto de vista social. Entonces ahí viene esa alianza con la New Left. Es decir, uno puede entender que las posiciones de los liberales libertarios en la década del 70 en Estados Unidos tenían de alguna manera convergencias o puntos de contacto con la nueva izquierda americana, ¿no? con esta New Left americana, porque de alguna manera también era muy crítica del Estado, porque buscaba soluciones autogestivas, ¿no? El propio Rothbard, por ejemplo, elogia fuertemente la acción de los Panteras Negras, o sea, cómo las Panteras Negras buscaban desarrollar espacios autogestionados al margen, por supuesto, de la estatalidad centralizada, ¿no? Armar comedores para su comunidad afroamericana, digamos, o sea, tratar de armar cosas al margen completamente de la estatalidad, y eso, por supuesto, a Rothbard le resultaba seductor, ¿no? Entonces había cierta convergencia entre el libertarismo y la New Left. Hay una rama que es muy extraña, digamos, que son los left libertarians o que son los libertarios de izquierda. Ese señor que está ahí se llama Samuel Edward Conkin III y desarrolla una línea del libertarismo de izquierda que es el agorismo, digamos, ¿no? Es muy peculiar, es como ciencia ficción desde el punto de vista de la filosofía política, por supuesto, porque todo el libertarismo es una filosofía maximalista, utopizante, radical, no reformista, por supuesto que nunca se implementó de manera concreta, por lo menos este tipo de derivas, digamos, pero que son seductoras, porque por ejemplo van a discriminar entre capitalismo de mercado libre. Una vez se piensa que un libertario es procapitalista. Bueno, no, los libertarios, estos left libertarians, van a decir, no, al capitalismo hay que criticarlo. El capitalismo es un sistema neofeudal, producido o consecuencia de la explotación, de la coacción, un análisis casi marxista. No hay ninguna diferencia entre el análisis que hará Marx, digamos, de la acumulación originaria, por ejemplo, bueno, y que hace un left libertarian. La diferencia es la solución. Los left libertarians van a decir, no, no hay que ir a una economía centralmente planificada, sino tenemos que ir a una suerte de descentralización, que cada trabajador sea propietario, una lógica más mutualista, más cercana a un anarquismo mutualista, digamos, que sea propietario de sus herramientas de trabajo, digamos, bueno, es una lógica completamente distinta de la que uno puede pensar de una visión marxista dura, digamos, ¿no? Bueno, este soy yo, obviamente, con Divine, y este es el libro, este es mi último libro, es un poco una genealogía, este es el resultado, ¿no? A veces yo pienso más en términos de libertario molecular, me parece más interesante salir un poco de la dinámica molar, como diría Deleuze, o sea, de las identidades fuertes, la lógica identitaria cristalizada, ¿no? En términos de axiomas y demás, y pensar que lo libertario es más que nada como un devenir, es un proceso, digamos, ¿no? En general crítico de la autoridad, no solamente de la autoridad del Estado, digamos, cualquier tipo de forma de autoridad centralizada, y yo prefiero pensar más en esa dirección. Entonces, una visión libertaria más heterogénea, más heterodoxa, y que por supuesto no tiene nada que ver, o que uno puede encontrar otro tipo de salidas por fuera de las lecturas reaccionarias que son contemporáneas, ¿no? Hoy, cuando uno habla del libertarismo, piensa sobre todo una subdivisión, que es el paleolibertarismo, ¿no? O sea, Milley, por mencionarlo, de alguna manera es la encarnación de ese paleolibertarismo, que busca reparar las autoridades sociales, que ellos llaman producto del orden espontáneo, como la autoridad del padre de familia, del pastor o del sacerdote, por ejemplo, digamos, y criticar la autoridad del Estado. Bueno, esto, por ejemplo, los libertarios de izquierda, no, están en desacuerdo y también van a ser críticos de toda forma de autoridad. Entonces ahí hay una división central, ¿no? Bueno, este es un poco un recorrido, esto es lo que quería un poco mostrarles, cómo llego un poco a este libro, que es mi último libro y qué es lo que estoy investigando, qué es lo que estoy explorando. Mi idea precisamente ahora es trabajar en un libro sobre el libertarismo de izquierda, que me parece que aprovechando que las ideas tienen como mayor escucha, bueno, mostrar que hay un libertarismo no reaccionario, eso es lo que quisiera hacia el futuro hacer, ¿no? Así que
Muchas gracias y ahora si quieren podemos charlar.